buenas noches. Este es el video de sustentación del área de sistemas de comunicación eh, por microondas para la asignatura microondas del grupo 3. Mi nombre es William Alberto Arturo León. En este momento les voy a presentar el proceso de sistemas de comunicación por microondas. Bueno, en los sistemas de comunicación de microondas eh, se utilizan más que todo para realizar radioenlaces, ¿sí? En lugares o sitios donde no es posible que llegue que por la orografía se generan muchos obstáculos. En estos ejemplos estamos observando un radioenlace con línea de vista, que es lo que normalmente buscamos, ¿sí? Entonces este es un radioenlace punto a punto, que son los donde más se utilizan las microondas. Al igual vemos a mano derecha otro radioenlace punto a punto utilizando una repetidora debido a que se genera un obstáculo aquí en la parte derecha. Entonces vamos desde el punto A hasta la repetidora y de la repetidora al punto B, ¿sí? Dentro de estos sistemas de microondas pues tenemos un transmisor, ¿sí? Una antena, ¿sí? Esa antena es la antena transmisora y otra antena que por lo general puede ser la misma, que es la antena receptora, y un sistema de recepción que es donde recogemos la información que se ha radiado. Aquí tenemos la observación. El primer ejemplo es para un enlace simple, el segundo para un enlace que utiliza repetidora. Entonces tenemos el transmisor, la antena transmisora, la antena receptora del repetidor. El repetidor pues amplía la señal, la corrige y luego la transmite nuevamente por una antena y la recibimos a través de otra antena, la cual llega al receptor, ¿sí? Digamos que los sistemas microondas manejan frecuencias entre los 300 MHz y los 300 GHz. Su longitud de onda va entre 1 milímetro y 1 metro. Por lo tanto, integran el espectro de alta frecuencia. ¿Eso qué quiere decir? Que manejan los ultra high frequency, que son los UHF, los SHF, que son super high frequency, y los EHF, que son extremely high frequency. Esos son los mayores espectros de alta frecuencia, entonces son los que manejamos. Estas frecuencias de microondas, ¿para qué se utilizan? Para televisión en UHF, microondas terrestres, que lo vamos a explicar más adelante, microondas terrestres y microondas por vía satélite, que son los dos tipos de microondas que tenemos, ¿sí? Y como les decía, enlaces punto a punto. Aquí, digamos, normalmente estamos definiendo las antenas. Normalmente una antena, ¿sí? Son dispositivos creados para transmisión o para radiación, ¿sí? Radiar o recepción de datos a través del espacio libre, ¿sí? Una antena simplemente es un pedazo de metal conductor, ¿sí? En el cual efectivamente lo utilizamos para generar una para generar o para radiar una señal que va a ser recibida por otra antena en su parte siguiente. Las características entonces permiten recibir y transmitir desde un mismo dispositivo, ¿sí? O sea, yo puedo tener una misma, dos antenas y una antena, y de esa misma antena puedo tanto transmitir como puedo también recepcionar información. O sea, esto quiere decir que son bidireccionales. Aquí en este diagrama vemos un diagrama de radiación en función de la dirección, ¿sí? Entonces aquí
lo vemos como son las antenas reales. En este lado vemos una radiación de una antena isotrópica, o sea, es una antena eh, que transmite o que emite los 360 grados. ¿Sí? Es una antena perfecta, obviamente que esta antena no existe, pero se usa específicamente para explicar los diferentes procesos como la directividad de las antenas. Entonces en este caso vemos una antena real, ¿sí? Entonces tanto en el plano vertical como en el plano horizontal. Los parámetros de una antena, pues existen un sinnúmero de parámetros, digamos que los que normalmente más utilizamos nosotros son la directividad, ¿sí? Aquí se observa, de hecho, en los diagramas de radiación, ¿cierto? Entonces, ¿qué indica? Indica las zonas hacia donde la antena irradia la potencia, ¿sí? Entonces va direccionada, entonces puede ser direccionada como esta. Entonces ahí es donde decimos que una antena es direccional, o puede irradiar sobre los 360 grados, donde podemos decir que es omnidireccional. Entonces ese es el tema. Una antena que irradia igual en todas las direcciones pues tiene una directividad cero. ¿Sí? Ganancia, entonces ganancia es la relación entre la potencia que capta la antena y la potencia máxima que sale de ella. ¿Sí? A mejor ganancia de la antena, pues mejor es la antena porque va a generar una potencia más grande. El ancho de banda pues es el margen de frecuencias en el cual los parámetros de la antena cumplen una determinada característica. Eso es importante, ¿sí? Que ancho de banda tenga la antena. Polarización, trayectoria que describe el campo electromagnético en el sentido de la propagación, o sea, eso tiene mucho que ver con lo que veíamos anteriormente, el diagrama, si es en vertical o si es en horizontal, ¿sí? Este puede ser lineal, donde el campo eléctrico radia en una única dirección. Eso tiene mucho que ver con la parte de la directividad. Circular se describe de esta forma, o elíptica si el campo eléctrico describe una trayectoria elíptica, como lo vemos acá en esta parte. ¿Sí? Los tipos de antenas. Existe un sinnúmero de antenas. ¿Sí? Tenemos antenas monopolo, dipolo, pero realmente se distinguen por ser directivas o omnidireccionales. ¿Sí? Entonces, según la directividad, antes omnidireccionales, como comentábamos anteriormente, entonces se expande la onda electromagnética hacia todas direcciones, o sea, irradia hacia todas direcciones, ¿sí? No en una dirección específica. Por ese lado es que se llaman antenas omnidireccionales. Normalmente se utilizan para recepción de televisión, de radio, telefonía celular, ¿sí? Su tipo más básico, como lo decíamos inicialmente, es la antena monopolo, ¿sí? Las direccionales pues radian potencia emitida en una dirección específica, aumentando la potencia emitida hacia el punto deseado. Entonces tienen un punto de acuerdo a la ubicación donde van a irradiar su mayor potencia. Proporcionan mayor rendimiento en las antenas que las antenas omnidireccionales. Son adecuadas pues como decíamos inicialmente para radioenlaces tipo punto a punto, ¿sí? Pues las más conocidas, digamos, entre las antiguas, la Yagi, ¿sí? Que es utilizada en todo el mundo para radiodifusión y televisión, para enlaces a gran distancias e incluso satelitales. Son utilizadas más que todo las antenas parabólicas, ¿sí? Hay diferentes tipos, entonces, pero especialmente las antenas parabólicas son muy direccionales. Entonces, eso es lo que nos ayuda. Aquí, como les decía, entonces existen dos tipos de microondas. Son tipos de microondas terrestres, que son los que, como su nombre lo dice, se utilizan donde se instalan las antenas y están apuntando de una antena a otra antena de modo terrestre. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Entonces yo tengo una antena direccional en mi casa. Tengo otra, ¿sí? En la parte de una planta
de transmisión a otro. Entonces lo que estoy haciendo es transmitir o radiar una señal desde este punto hasta este punto, ¿sí? Por una línea de vista. En el caso de las satelitales, entonces se usan especialmente para retransmisión. Muchas veces se utilizan como antenas repetidoras, ¿sí? Los repetidores, los satélites se utilizan como repetidores, como lo vemos acá en la gráfica. Entonces yo apunto mi antena parabólica hacia un satélite, ¿sí? El cual me recibe la información y vuelve y la retransmite hacia otra antena parabólica, que es la que me recibe la información y la transfiere a la estación donde necesito obtener la información. De acuerdo a la legislación colombiana, pues existe la normatividad del espectro radioeléctrico. Este espectro pues obviamente es custodiado por la ANI, ¿sí? Que es la Agencia Nacional del Espectro. Ellos son los que generan la vigilancia y control del espectro radioeléctrico. Entre las leyes que tenemos, pues tenemos la ley 1341 de 2009. En el artículo 11 nos describe el acceso del uso del espectro, cómo es el uso del espectro. En la resolución 2118 del 15 de septiembre de 2011, cómo es el proceso para el uso del espacio, porque obviamente tenemos algunas normas, no es que lo podamos usar a libre albedrío. De hecho, el espacio es propiedad del Estado, ¿sí? Entonces ellos tienen la potestad de poder utilizarlo y poder distribuir las diferentes frecuencias a las cuales yo puedo transmitir. Entonces, en la ley 72 de 1989, en el artículo 4, el espectro radioeléctrico y sus canales de telecomunicaciones son propiedad del Estado, como acaba de decir. La ley 1900 de 1990, en el artículo 18, dice que el espectro es propiedad exclusiva del Estado. Esto fue una mejora como bien de dominio público, enajenable e imprescriptible. Esto fue una mejora de la ley 72. Como les comentaba anteriormente, pues decimos que la ANE es el ente encargado de velar por la vigilancia y control del espectro de acuerdo a las políticas de uso y control que genera la MINTIC, que es el Ministerio de las Telecomunicaciones, ¿sí? El uso del espectro radioeléctrico es otorgado mediante convocatoria pública. Aunque existen algunas bandas de frecuencia libre, las frecuencias que son de uso exclusivo de de las entidades de seguridad nacional, pues obviamente se reservan, pero obviamente las otras son generadas por convocatoria pública. Entonces se presenta una convocatoria exigiendo obviamente algunas garantías de prestación, de continuidad y de ampliación del servicio si así lo requiriera una mejora. Bueno, compañeros, muchas gracias por todo.